Buenas noches, muchas gracias. Voy a intentar hablar despacio para que sea posible que comprendan algo. La presentación está traducida, eso creo que ayudará. Entonces yo puedo intentar hablar portuñol, a ver si sale. Bueno, de lo que voy a hablar con ustedes es de la experiencia que hemos realizado en México en los últimos años, de lo que nosotros llamamos vías de atención integrada, que son las líneas de cuidado que llaman ustedes. Y el ejemplo que he traído para el día de hoy y mañana es sobre la salud materna, neonatal e infantil. Creo que esto es casi sale sobrando. Ustedes entienden muy bien que las vías de atención integrada son una forma de compartir conocimiento, y no solo conocimiento, sino también práctica, forma de hacer las cosas que nos da a todos algo nuevo y quizás mucho mejor de realizar una actividad de tipo clínica. Eso significa pues una mejora continua de la calidad. Esta experiencia que les quiero compartir tiene mucho tiempo. Si ustedes ven acá, sí, ya enciende. Iniciamos hace 10 años en un estado de México, una provincia de México que se llama Puebla, muy cercana a la capital, un lugar relativamente frío, con mucha población originaria de grupos indígenas, pero al mismo tiempo de las primeras ciudades que fundaron los españoles, entonces, porque está camino a la capital. Entonces empezamos hace como 10 años con un subsidio de la Universidad de Emory y del Banco Internacional de Desarrollo, en donde nos llevaron a preguntarnos por qué había tanta mortalidad materna en este lugar, ¿sí? Tanta mortalidad materna y tanta mortalidad neonatal. Entonces empezamos a trabajar con ellos y a lo largo del tiempo hemos incrementado un estado más, que es Chiapas. Probablemente han escuchado de este estado, que también tiene alta población indígena, colinda con Guatemala, hay muchos problemas sociales, hay mucha pobreza, y también tenemos pues una gran cantidad de mortalidad materna y perinatal. De ahí en adelante fuimos trabajando con diferentes tipos de financiamiento. Aquí entró CONACYT, que es el Ministerio de Ciencias de México, y apareció la pandemia. En la pandemia tuvimos que suspender todas las actividades presenciales y tuvimos que trabajar de manera virtual. O sea, ustedes verán lo difícil que es trabajar de manera virtual con personal de salud que tiene actividades a realizar todo el tiempo, ¿no? Porque los servicios de salud pues no pararon, al contrario, se incrementó su necesidad de trabajar. Bueno, reiniciamos con, digamos, con una apertura mayor a las unidades de salud. O sea, aquí estábamos trabajando en hospital, aquí sumamos unidades de atención primaria y la comunidad, y eso hizo que nuestro trabajo en los últimos años fuera mucho más intenso. Aquí solo para recordarles lo que es el continuo de la atención materno, infantil, perinatal, infantil y hasta la primera infancia, el primer año de vida. Empieza desde lo que llamaríamos la consejería, para que no exista un embarazo temprano. En México, desafortunadamente, somos los campeones mundiales del embarazo adolescente. Tenemos niñas de 11, 12 años pariendo
bebecitos. Entonces tenemos un grave problema con la falta de atención de este tipo de relaciones que nadie dice que no las tengan, sino que sepan cómo tenerlas, pero es algo que no se entiende. Entonces tenemos mucho embarazo adolescente y un embarazo básicamente peligroso. Y al mismo tiempo tenemos ya embarazos muy tardíos, después de 40 años. Entonces tenemos los dos polos con el riesgo que implica en ambos casos. Bueno, en el estado de Puebla tuvimos esta red de atención, que eran 2 unidades de primer nivel, 3 hospitales y un hospital de tercer nivel. Y en Chiapas tuvimos 3 unidades de primer nivel o atención primaria y 3 hospitales de básicamente segundo nivel. Como ustedes ven, empezamos hace 10 años con un hospital y en los últimos 5 trabajamos prácticamente en 10 unidades médicas de diferentes niveles. ¿Cómo hacemos este trabajo? Seguramente todos ustedes saben quién es Pedro Saturno. ¿Sí? Ok, bueno. Pedro Saturno tiene un libro que se llama algo así como ¿Cómo hacer atención de excelencia o excelencia en la calidad de la atención? No sé cómo podrá traducirse, no sé si exista una versión en portugués. Pero es digamos que es nuestro libro de texto, es con el que trabajamos. Y lo que nos dice ese documento es que tenemos 12 pasos para realizar una vía de atención integrada, una línea de cuidado. Desde algo tan básico como escoger qué proceso queremos, hasta algo tan complejo como el mantenimiento o el sostenimiento de esa mejora, de ese diseño de la vía de atención integrada. Entonces, más o menos 6 primeros pasos tienen que ver con el diseño, que nosotros le llamamos diseño participativo. ¿Por qué? Porque el personal, funcionarios de salud o nosotros que somos académicos, investigadores, no le imponemos a nadie cómo trabajar. Este diseño lo hace un grupo de las mismas unidades médicas, los dueños del proceso. Ellos son los que deciden qué se hace, cómo se hace, quién lo hace, cuándo se hace y cómo se evalúa. Esa es una parte muy importante. ¿Por qué? Porque estamos muy acostumbrados a tener guías de atención, guías de práctica clínica, que solo te dicen qué hacer, pero no te dicen ni cómo lo vas a lograr, ni con qué lo vas a lograr, ni cuándo lo tienes que hacer. Y entonces son documentos que se quedan en el cajón y nadie los ve y nadie los actualiza. En México tenemos normas oficiales mexicanas de atención a la salud que tienen 20 años de antigüedad, ¿sí? Anticuadas, obsoletas, a veces incluso que sugieren prácticas que son dañinas actualmente, ¿no? Entonces, bueno, con estos 12 pasos, hasta el número 6, el diseño, y de ahí en adelante, el piloto, el reajuste, la reflexión, la revisión, la estrategia de implementación como tal, y la evaluación continua y el mantenimiento. El doctor Saturno dice que las vías de atención integrada son un documento vivo, porque siempre estarán sujetos a la mejora, a la actualidad, a la evidencia científica del momento. Por eso él incluso no es muy feliz cuando las editamos y las generamos con un documento, aunque sea electrónico, porque dice que pareciera que ya está como
como esa es la versión única y final. Y no es cierto, tiene que estar siendo mejorado continuamente. Bueno, esta estrategia participativa implicó aproximadamente el trabajo de las autoridades y de un grupo muy grande de personas que es el equipo que desarrolló, que construyó, que validó toda la vía de atención integrada. En la ciudad de Tehuacán, en Puebla, nos llevó 253 horas de trabajo. O sea, esto es un mundo de tiempo para personal de salud que está trabajando en sus unidades médicas. Tuvimos 15 visitas de 2 a 3 días cada una, 5 horas de trabajo por día, además de 14 sesiones virtuales de 2 horas. ¿Por qué las sesiones virtuales son más cortas? Porque ustedes saben que no se puede sostener la atención virtualmente más de 2 horas. O sea, después la gente se empieza a distraer, ya no se compromete, y lo mejor es intentar que sea rápido. En el caso de Chiapas, solo fueron 10 visitas. La diferencia está en que a Puebla se llega por carretera. De Cuernavaca a Puebla hacemos 3 horas y media. Y a Chiapas necesitamos ir a Ciudad de México y tomar un avión, y nos toma, después de tomar el avión, 2 horas y media llegar. Entonces, no solo es el tiempo, sino el costo de trasladarnos para allá. Entonces, fueron menos visitas con igual tiempo y mayor número de sesiones virtuales por el mismo motivo. Entonces, el número de horas de trabajo de esos grupos fueron 188 horas aproximadamente. ¿Qué es lo que necesitábamos del equipo? Disposición, conocimiento, experiencia y creatividad. Porque no se trataba de ir a decir, yo lo hago así para seguir haciéndolo así, sino yo lo hago así, pero creo que puedo mejorar. ¿Cómo debía mejorar? Bueno, pues eso es a lo que tienen que llegar todos juntos. El mapeo básico de la vía de atención integrada son esos 4 bloques. Les llamamos bloques por una forma simple de denominar todas las actividades que están en ese marco. El bloque 3 fue lo que empezamos hace 10 años. De alguna manera el bloque 3 estaba ya avanzado, pero nunca habíamos trabajado la comunidad y nunca habíamos trabajado la atención primaria, en donde las mujeres atienden todo lo prenatal, ¿sí? Donde llevan el control de su embarazo. Si ustedes ven, tenemos la atención de riesgo y sin riesgo. Eso es muy importante porque son procesos diferentes, y de alguna manera tenemos por lo mismo de mujeres muy jóvenes embarazadas, mujeres obesas embarazadas, mujeres de más de 40 años embarazadas, mujeres con algún tipo de patología embarazadas, pues entonces tenemos muchos embarazos de riesgo. Luego, el siguiente bloque es básicamente la atención del parto, o sea, con riesgo y sin riesgo. Con riesgo podría ser cualquiera de los motivos encontrados previamente, o bien algo que se desencadene en el último momento, y sin riesgo pues es prácticamente casi cualquier parto eutóxico sin mayor problema, ¿sí? Y finalmente, la vigilancia del puerperio ambulatorio. Esto quiere decir, la mujer regresa a su unidad de atención primaria para vigilar el puerperio. Esto es algo que en México prácticamente no se da.
O sea, la mujer sale del hospital con su bebé, se va y no la vuelve a ver nadie. ¿Sí? Yo no sé si eso pasa también en Brasil, pero se van y desaparecen, no regresan más que a las vacunas si acaso, ¿sí? Si nos va bien, pero ellas no se vigilan, ellas no se atienden. Y entonces aquí le sumamos la vigilancia del puerperio ambulatorio y del control de la salud del bebé hasta el año de edad. Eso significó que todos estos marcos de unidades médicas debían tener una comunicación integral y coordinada, cosa que tampoco existía. O sea, la mujer llega al hospital a parir sin que tenga ninguna nota de atención prenatal. O sea, simplemente llega, ¿sí? Y alguien le pregunta, oiga, ¿y fue al médico y le dieron vitaminas y revisaron si usted tiene VIH, si tiene una infección de vías urinarias? No, no sé, etcétera. Entonces, todo esto fue buscar y buscar cómo podíamos hacer que estas unidades se comunicaran. También pasa lo contrario. La mujer atiende su parto, sale de la unidad médica con su bebé y el médico de familia que tiene cerca, el médico comunitario que tiene cerca, no se entera, porque nunca recibe una hoja de contrarreferencia diciendo lo que había pasado, qué ocurrió, hubo cesárea, no hubo cesárea, cuánto pesó el bebé, nada en absoluto. Entonces, lo que hicimos fue trabajar mucho todo este proceso para poder entender con el personal de salud que regularmente las cosas pasaban así. O sea, desde la comunidad, la atención de parteras y la búsqueda activa de parte de la comunidad que buscaba hacer llegar en atención primaria a la unidad médica de atención primaria. De aquí podía pasar cualquier cosa. Se iba al hospital comunitario o se iba directo al hospital de la mujer y neonatología, que es un tercer nivel, es un hospital de especialidad. Lo necesitara o no, y eso también implicaba que en el hospital de tercer nivel podía haber muchos partos de bajo riesgo atendidos en una estancia mucho más costosa, ¿sí? Y con personal mucho más especializado. Entonces, nos dimos cuenta que esto era un ciclo que no tenía mucho orden y que la mujer podía entrar al sistema de salud en cualquier momento. Entrara desde aquí y brincara para acá, o entrara aquí en el hospital comunitario y la enviaran o se fuera solita al hospital de la mujer. O sea, el poder mantener una red de atención del embarazo, parto, el puerperio y el cuidado del niño resultaba ser un caos, prácticamente. O sea, por sus caras creo que aquí sucede algo más o menos parecido, ¿no? Bueno, entonces, en lo que hicimos en este tiempo de trabajo con los grupos de trabajo fue diseñar los instrumentos básicos de una vía de atención integrada. ¿Cuáles son esos instrumentos? El primero y muy importantísimo se llama matriz temporal, porque señala los tiempos, señala qué debe ocurrir al inicio, qué debe ocurrir cada X tiempo, quién lo debe realizar, dónde se debe realizar, etc. Lo que llamamos la hoja de variaciones, que es todo aquello que dice, aquí no estaban las condiciones y entonces hubo una variación del proceso diseñado. Y se busca la explicación de por qué varió el proceso diseñado. Ahora, si esa variación
es frecuente, muy frecuente, tal vez el diseño del proceso esté equivocado y tal vez debía de incluir esa variación desde el inicio, ¿sí? Después hicimos una búsqueda de la experiencia de las mujeres a través de la red, o sea, hicimos grupos focales con las mujeres. No solo participó el personal de salud, sino también las mujeres. A las mujeres les preguntamos todo acerca de su experiencia de embarazo, de parto y de puerperio. Entonces, esa búsqueda a través de grupos focales nos dio la información para generar un instrumento de información que le llamamos hoja de información al paciente, y se hizo un material audiovisual. Esto fue muy importante porque el material audiovisual era un pequeño video de 2 minutos que se podía instalar en el teléfono celular de las mujeres. ¿Qué pasa en México? Teníamos, sobre todo en Puebla, mujeres que hablaban náhuatl, que es un lenguaje muy de los pueblos originarios, y otro que se llama niwa, que es otro más raro de la sierra. No hablan español, pero traen teléfono celular, ¿sí? Aunque no hablen español. Entonces, logramos traducir ese pequeño video tanto al náhuatl como al niwa, obviamente estaba en español, para podérselo cargar, pasar a través de Bluetooth al teléfono celular de las mujeres. Y esa información era para que identificaran los factores de riesgo e identificaran lo que se llama el plan del parto. No sé si ustedes hacen algo similar, pero hacemos que las mujeres piensen cuándo se tienen que ir, qué tienen que llevar, tanto de ropa como de documentos, como quién las lleva, con quién van a dejar a los hijos, o sea, que preparen mentalmente su parto y que no estén pariendo en la calle. En México se da mucho el que las mujeres terminan pariendo en el taxi, en la calle, en un parque, y las atiende un policía o cualquier persona que va pasando. Es una cosa muy triste, pero sí ocurre. Y finalmente diseñamos los indicadores para la evaluación de la vía de atención integrada. Los grupos focales hablaron de acceso, utilización, barreras, facilitadores, violencia obstétrica y el proceso de atención a través de las parteras. No se ve nada, ya me doy cuenta. Son así como desfiles de hormigas. Bueno, es una imagen únicamente de la matriz temporal. Quizás lo único que tendría que resaltar es que, por ejemplo, en el bloque 1, que hablamos del abordaje comunitario, hablamos de cuáles son las personas que tienen que realizar qué actividad y en dónde. Lo mismo ocurre en cualquiera de los otros bloques. Estos fueron documentos de apoyo que generamos para el control prenatal. Resulta que los médicos no tenían claro cuál era la normatividad, el lineamiento, la disposición oficial de qué tenían que hacer en el control prenatal. Entonces cada quien hacía lo que quería. Y este tipo de documento, muy sencillito, les marcó cuándo tenían que hacer las cosas y con una flechita se señalaba si lo hacían o no lo hacían, ¿sí? En el control prenatal. También hicimos una encuesta para aplicar a las mujeres. No es una encuesta de satisfacción, eso es muy importante señalar. Es una encuesta de la experiencia de la mujer. Y esa experiencia de la mujer
nos sirve para retroalimentar si estamos o no haciendo lo correcto. Porque no le preguntamos si está satisfecha con la atención. Regularmente todas las mujeres cuando salen con el hijo, no importa lo que les hayan hecho o no les hayan hecho, van felices. Sino que lo importante es preguntarle si se cumplieron los procesos de atención, y entonces se los leemos desde la atención prenatal hasta el puerperio, dependiendo en la etapa en que se aplique la encuesta. Entonces, bueno, aquí hay un ejemplo de la hoja de variaciones que también nos es muy útil saber si las variaciones se deben al paciente, se deben al personal de salud o incluso al sistema. Porque todos sabemos claramente, por lo menos en México, que tenemos muchas deficiencias con los insumos, con los medicamentos, con los laboratorios. Hay muchas ausencias de personal que simplemente no van y no hay quien cubra porque no hay personal suplente, ¿sí? Entonces, lo que ponemos acá, pues es qué tipo de variación se dio. Si es una falla del sistema, es una falla del personal, o es simplemente una variación porque la mujer no quiere que se haga algo, ¿sí? Por ejemplo, en las clínicas de parto humanizado, que no sé si aquí las tengan, ¿sí? Ok. En esas clínicas nosotros medimos que su pareja las acompañe, que les den la posibilidad de atender el parto en vertical, en agua, etcétera. Y muchas mujeres dicen, no quiero. O sea, a mí me atiende tradicional y no quiero a mi esposo adentro. O sea, él se queda afuera y yo solita, ¿sí? Sí, pero bueno, pues es que no hay la cultura de tener a su compañero con ellas. Y dicen, ¿cómo que van a hacer en agua a mi hijo, no? ¿No? ¿Y cómo que no me van a dar analgésicos si solo se me va a quitar el dolor con sobadita de espalda y la pelotita? ¿Sí? Entonces, bueno, muchas veces son ellas las que no quieren el cambio del proceso de atención y pues hay que respetarlas, ¿no? Finalmente, después de todo este diseño que es difícil con los médicos porque muchos de ellos, así como las señoras, las mujeres, no quieren que se cambie la rutina que mentalmente tienen del embarazo, el parto, la que les dijo su mamá o la abuelita. Tampoco los médicos quieren. Ellos tampoco quieren a alguien que les pida más y que les vigile más. Entonces, por eso es que decidimos hacer una evaluación muy amplia a través de un sistema de indicadores. Tampoco creo que se vea mucho, es una pena, pero ese es el sistema de indicadores que creamos. 12 indicadores para primer nivel, 22 para la atención del parto, segundo nivel, y 10 para de nuevo el primero, pero es el seguimiento, es el puerperio, ¿sí? Entonces tenemos acá desde las consultas prenatales, las actividades de la primera consulta. Eso es muy importante. No importa si la primera consulta se da cuando tenga un mes o cuando tenga 5 meses de embarazo, pero es la primera consulta y debe contener una serie de requisitos que implica pues asegurarnos de los riesgos de esa mujer y de su estado de salud en general. Las actividades que se deben realizar en todas las consultas prenatales y finalmente las actividades en las cuales enviamos al segundo nivel una referencia debidamente completada, ¿sí? En el segundo nivel es prácticamente la atención del parto. Entonces tenemos un seguimiento
y hay actividades de parto eutóxico y de parto por cesárea. O sea, son dos matrices totalmente diferentes y por lo tanto son indicadores diferentes. 5 minutos, ok. Y finalmente, al regreso de la mujer a su clínica familiar o comunitaria, pues todo lo que tendría que ver con ella y con el control del bebé, vacunas, controles, etc. Este es solo para que veamos el número de expedientes que revisamos. En preintervención, en postintervención, en primer nivel 126 y en segundo nivel 492 expedientes revisados por nosotros y el grupo del propio sistema de salud, de la red, porque hay que hacer que ellos aprendan para que lo sigan haciendo solos. Eso es básicamente los resultados de primer nivel. 5 de 22 indicadores no mejoraron, ¿sí? Son estos que están en rojito. Pero las mejorías observaron mucho trabajo de detección de depresión. ¿Por qué? Pues porque antes nunca se veía si la mujer estaba deprimida, ¿sí? Entonces, tanto de depresión como de riesgo, acompañamiento del puerperio, 7, 28, 42 días. ¿Cómo le llaman? El tamizaje metabólico para el recién nacido, y en algunos de los casos las estrellitas significan que la diferencia entre pre y post fue estadísticamente significativa. En segundo nivel vemos aparentemente un mucho mejor resultado. Solo 1 de 22 indicadores mostró una pequeña regresión. Nadie dice que esto sea bueno, ¿sí? Hay una mejora, porque antes era 0, ¿sí? Entonces ya con que ahora se logre 3%, 5% es una mejora, ¿sí? No necesariamente es una mejora estadísticamente significativa. En conclusión, lo que nosotros pudimos señalar fue que después de este último esfuerzo de 5 años, incluyendo el COVID de por medio, logramos que el personal de salud aceptara los cambios en las actividades de trabajo, tanto en prenatal como en el parto, como en el postnatal, y que muchas mujeres aceptaran también cambiar su forma de ver la atención de su parto, y que esto fue posible medirlo a través de indicadores. En México casi solo se preguntan, ¿fue parto o cesárea? ¿El niño se murió o no se murió? ¿La madre se murió o no se murió? O sea, como únicos indicadores relevantes, ¿no? Entonces, cuando podemos diseccionar todo el proceso de atención a través de actividades, podemos decirles dónde se tiene que mejorar, ¿sí? Así acá obtuviéramos una mejora de 25 a 30, eso no quiere decir que ya nos quedamos, sino que ahora hay que pasar a 40, 50 y a lo mejor en 3 años tenemos 90, 95%. Y eso es a lo que vamos, ¿no? La idea es dejarle ese trabajo a la Secretaría de Salud. Y ahora que me voy a atrever a decir algo, espero que no sea tan políticamente incorrecto. Tenemos un gobierno nuevo que tiene 1 año. Es nuevo, pero al mismo tiempo sigue una misma corriente ideológica. Y hay una parte muy buena, que es lograr la universalidad de la atención, pero está destruyendo todo lo anterior. Entonces, esta evaluación última que logramos hacer, la hicimos casi porque el personal de salud exigió que se hiciera, porque habían trabajado años en eso, porque los funcionarios y las autoridades no querían.
Entonces, nos negaron la entrada, así, negar la entrada a las unidades médicas. Pero el personal de salud nos abrió la puerta de atrás y entramos. ¿Sí? Y nos dijeron que no podíamos ni siquiera tocar un expediente. Pero el personal de salud sacó los expedientes. ¿Sí? Entonces, ellos trabajaron años y querían saber qué había pasado con su trabajo. Pero cuando la autoridad dice, a mí no me importa lo que tú hayas hecho, yo te voy a decir qué debes hacer de aquí en adelante, las cosas se pueden caer en un segundo. 10 años de trabajo. ¿Sí? Bueno, muchísimas gracias.